Te encuentras desorientado en tu camino. Dios nos recuerda, no busques simplemente un empleo. Hay etapas en las que la vida parece deslizarse entre tus manos. Te levantas cada día, pero sin entusiasmo. Trabajas, pero sientes un vacío. Te acuestas y el día siguiente parece idéntico al anterior. En tu interior, sabes que debe existir algo más. No se trata solo de un mejor sueldo, ni de un título más alto, sino de un motivo, un propósito divino que explique por qué estás aquí y cómo aprovechar tus días. El mundo insiste, apresúrate, corre tras un empleo, lucha por un puesto, porque sin él no vales nada. Sin embargo, Dios jamás te creó para que tu valor dependa de un salario. Antes que existiera el dinero o los currículums, estaba Adán, colocado en un jardín, no para ganarse la vida, sino para cumplir un propósito. En algún momento, la belleza de trabajar se volvió una carga para sobrevivir. La alegría de crear se tornó en ansiedad por competir, en el ruido de solicitudes, entrevistas y plazos. Muchos han olvidado esta verdad silenciosa. Fuiste creado para cumplir una misión, no solo para ocupar un puesto. El deseo de Dios para ti no es que vagues sin dirección de una oportunidad a otra, esperando que alguna encaje. Él tiene un lugar, un llamado, una razón mucho más grande que el título de tu trabajo. Si te has sentido perdido, inquieto o inseguro respecto a tu empleo, esta no es la conclusión. Este es el momento en el que Dios puede transformar tu historia, no dándote otro trabajo, sino revelándote la tarea que Él diseñó para ti desde el principio. Porque cuando ves el trabajo como Dios lo ve, todo cambia. Primer punto. Dios nunca te creó para perseguir solo un cheque. Desde niños, muchos aprendimos una mentalidad de supervivencia. Consigue un buen empleo, gana dinero, paga tus cuentas. Aunque lógico, puede ser una trampa. Porque si solo buscas un trabajo, puedes acabar con uno que cubre tus gastos pero vacía tu alma. Dios te hizo para producir frutos, no solo para estar ocupado. Eso significa que el propósito debe estar antes que el pago. El dinero es solo un recurso, no tu esencia. Cuando el dinero se vuelve el objetivo, comienzas a servirle a él en lugar de a Dios. Jesús dijo, no se puede servir a dos señores, porque odiarás a uno y amarás al otro. Mateo 6:24. No es que el dinero sea malo, sino que no debe gobernar tu corazón. Si buscas el propósito, el dinero será una herramienta. Si buscas el dinero, el propósito será la víctima. La meta no es solo cobrar un salario, sino ser fiel con el talento que se te dio. Al cambiar tu enfoque de ganar dinero a cumplir tu misión, encuentras una paz que ningún sueldo puede ofrecer. Por eso, si te sientes vacío en tu empleo, pregúntate, ¿persigo el propósito de Dios o solo un salario? Porque un salario te sostiene un tiempo, pero un propósito te sostiene toda la vida. ¿Sientes que tu trabajo te llena o solo te ocupa? ¿Qué crees que sucedería si dejaras de perseguir el dinero y comenzaras a seguir tu propósito? Comparte tus pensamientos en los comentarios y dime qué parte te hizo reflexionar más. Y comenzarás a perseguir ese propósito que tienes en el corazón. Comparte tus ideas en los comentarios y cuéntame qué parte te hizo pensar más profundamente. Música. Si deseas continuar descubriendo cómo encontrar el propósito que Dios tiene para ti, música, suscríbete ahora y acompáñame en el siguiente paso. Punto 2. Dios utiliza la inquietud como una forma de reorientación. Esa sensación de vacío que no logras explicar, ese pensamiento constante de «no debería sentirme así», puede ser más que un signo de fracaso. Podría ser una señal de que Dios está intentando guiarte hacia otro camino. Cuando tu espíritu ya no se siente en paz en el lugar donde estás, quizás sea porque el propósito que Dios tiene para ti ya no reside ahí. No siempre es el enemigo quien provoca el malestar. A veces es Dios mismo removiendo el suelo bajo tus pies para evitar que te quedes en donde no perteneces. Jonás estaba cómodo hasta que Dios envió la tormenta. Abraham estaba establecido hasta que Dios le pidió: sal de tu tierra. Y tal vez tú también estás experimentando ese mismo llamado, ese susurro que indica que es tiempo de avanzar. La inquietud no siempre significa rebeldía, muchas veces significa cambio de dirección. No ignores esa incomodidad. Pregúntate, ¿qué me quiere enseñar esto? Puede que Dios, música, esté preparando algo más grande, pero necesita que salgas del lugar donde ya no creces. Vivir con propósito no siempre implica avanzar a toda prisa, sino saber cuándo moverse y cuándo quedarse.
Si todo en tu interior se siente incómodo, no intentes ahogar esa voz con distracciones. Llévalo a la oración. Dile, Señor, si esta inquietud, música, viene de ti, muéstrame el camino que debo seguir. Y observa, música, cómo Él transforma tu confusión en claridad, tu temor en acción y tu inquietud, música, en una nueva dirección. Quizás no sea ansiedad, sino una guía divina. Punto 3. Dios no desperdicia tu tiempo de espera. Esperar puede parecer como si la vida estuviera música en pausa. Miras a tu alrededor y parece que todos avanzan mientras tú sigues estancado. Ten paciencia con la música que está por venir, porque comprender esto cambiará por completo tu percepción del silencio. Pero la espera en manos de Dios nunca es tiempo perdido, es tiempo de preparación. David fue ungido rey mucho antes de usar la corona. José soñó con liderar mucho antes de salir de la cárcel, y Jesús vivió 30 años en silencio antes de iniciar su ministerio de 3 años. Cada etapa de espera fue un entrenamiento disfrazado. No todo lo que se retrasa es una negación. A veces, la demora es el cuidado amoroso de Dios, porque si llegas demasiado pronto, lo que está destinado a bendecirte podría terminar rompiéndote. Si alguna vez has sentido música que tu espera tiene un propósito, compártelo en los comentarios. El tiempo de Dios es perfecto, así que si sientes que todo se detiene, no confundas la pausa con abandono. Dios no te ha olvidado, te está fortaleciendo. Cada día de espera está moldeando algo en ti que la rapidez nunca podría lograr. Recuerda, cuando llegue el momento, no solo estarás listo para recibir la bendición, sino que también sabrás cómo sostenerla. Punto 4. El propósito de Dios es más grande que tu posición. Vivimos en un mundo que valora los títulos, música, CEO, gerente, empresario, consultor, especialista. La gente los lleva como medallas, como si, música, el título por sí solo definiera su valor. Pero Dios nunca se ha impresionado con las etiquetas. Lo que le importa es la misión, no la placa con tu nombre en la oficina. Observa a Moisés. Su labor era cuidar ovejas en el desierto, una tarea humilde y silenciosa, lejos de los reflectores. Fíjate en Moisés. Su misión consistía en vigilar ovejas en medio del desierto, una labor sencilla y silenciosa, lejos del centro de atención. No obstante, ese fue su verdadero entrenamiento para guiar a toda una nación hacia la libertad. O piensa en David antes de ser rey. Era un pastor que escribía salmos bajo el cielo estrellado. La gente solo veía a un niño cuidando ovejas, pero Dios veía a un líder conforme a su corazón. Tu rol actual, aunque parezca pequeño o insignificante, podría ser el escenario que Dios está utilizando para prepararte para algo mucho más grande. Tal vez trabajas detrás de un mostrador, contestando llamadas, reponiendo productos o gestionando hojas de cálculo. Sin embargo, tu verdadera misión no radica en la tarea en sí, sino en las personas, la influencia y el impacto que generas en ese lugar. La Biblia nos dice en Efesios 2:10 que somos obra de Dios, creados en Cristo Jesús para realizar buenas acciones que Él ha preparado de antemano para que las cumplamos. Esto quiere decir que antes incluso de postularte para tu empleo, Dios ya tenía planes específicos para ti en ese sitio. Una charla que sembrará fe, una relación que abrirá nuevas puertas, un acto de bondad que transformará el día o incluso la vida eterna de alguien. Si comprendes que tu influencia trasciende tu cargo, escribe en los comentarios: mi propósito es más grande que mi título. Al entender que tu misión es mayor que tu posición, dejas de subestimar el impacto que tienes. Comienzas a ver que el avance del reino de Dios no depende solo de pastores o misioneros, sino también de creyentes comunes que llevan su luz a oficinas, escuelas y comunidades. Por ello, no debes permitir que tu autoestima suba o baje según el título que poseas. Los trabajos cambian, los cargos varían, las empresas cierran, pero tu llamado está cimentado en la eternidad. Ya sea que dirijas un equipo o limpies un piso, puedes estar en pleno centro del propósito de Dios. Tu valor no está en lo que dice tu tarjeta profesional, sino en el impacto eterno de tu obediencia. Y si permaneces fiel en el lugar donde estás, aunque sea poco visible, Dios te confiará responsabilidades mayores. Porque en su reino, lo que importa no es la magnitud del título, sino la grandeza del corazón que lo sustenta. Mantente atento al próximo número, porque te mostrará cómo convertir cualquier trabajo en una forma de adoración a Dios. Número 5. El trabajo es adoración. Para muchos, la palabra trabajo evoca estrés, fechas límite y monotonía,
pero según el diseño divino, el trabajo nunca estuvo pensado para ser una carga. Fue creado para ser una manifestación de adoración. La Biblia dice en Colosenses 3:23, «Todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres». Ese versículo no es una recomendación poética, es un cambio de perspectiva celestial. Cuando consideras tu trabajo como un acto de adoración, todo se transforma. La tarea que tienes delante deja de ser simplemente para agradar a un jefe, recibir reconocimiento o garantizar tu sustento. Se convierte en un acto sagrado, una manera de decirle a Dios, «Aquí te entrego lo mejor de mí, porque tú mereces nada menos». Reflexiona en esto. Antes de que existiera un templo o sacerdotes ofreciendo sacrificios, el cuidado que Adán daba al jardín era adoración. Cuando Noé construyó el arca, cada corte de madera y cada martillazo era un acto de adoración. Cuando Bezalel edificó el tabernáculo, la belleza de su obra glorificaba a Dios. Cada golpe de martillo era una muestra de devoción. Cuando Bezalel construyó el tabernáculo, la hermosura de su obra exaltaba a Dios. La adoración no se limita a entonar himnos los domingos. Se manifiesta en la integridad, la dedicación y el corazón que entregas en tu labor cotidiana. Si hoy decides convertir tu trabajo en una forma de adoración, escribe en los comentarios, «Mi trabajo es para ti, Señor». Por eso incluso las tareas más comunes tienen valor. Organizar papeles con honestidad es adoración. Atender a un cliente con sinceridad es adoración. Reparar una máquina con esmero es adoración. Dios no solo observa lo que haces, sino la manera en que lo haces. Pero aquí está el riesgo. Cuando pierdes de vista a Dios en tu labor, ésta se vuelve vacía. Puedes cumplir plazos y lograr objetivos, pero tu alma se siente seca. La adoración da sentido y vida a tu trabajo porque conecta tu corazón con lo eterno. Y prepárate para el próximo mensaje, porque descubrirás cómo Dios provee incluso cuando todo parece incierto a tu alrededor. Punto 6. La provisión divina no depende de la economía. Vivimos tiempos donde los titulares hablan de recesiones, despidos y aumento de precios. El miedo invade juntas directivas y oficinas por igual, pero la economía celestial no se altera por los mercados terrenales. La provisión de Dios nunca ha dependido de la estabilidad política, del éxito empresarial o del saldo bancario. Recuerda a Elías en Primera de Reyes 17. Una sequía había paralizado la tierra. Sin embargo, Dios envió a los cuervos, aves consideradas impuras, para llevarle pan y carne cada mañana y tarde. Más adelante, Dios los sostuvo a través de la harina de una viuda pobre y un frasco de aceite que nunca se agotó. En ambos casos, el suministro parecía imposible según la lógica humana. Pero ese es justamente el punto. Dios no está limitado por los sistemas en los que confiamos. El mismo Dios que alimentó a millones de israelitas en el desierto con maná y codornices, sigue siendo capaz de proveerte a ti. No necesita un mercado laboral favorable para cuidar tu hogar. No requiere que tu sector esté en auge para abrirte puertas. Él es quien abre camino en el desierto y crea ríos en la tierra seca. Si confías en que Dios puede proveer aunque todo parezca incierto, escribe en los comentarios, «Confío en tu provisión, Señor». El peligro es que el temor te puede llevar a conformarte con menos de lo que Dios tiene para ti. Puedes apresurarte a aceptar un puesto equivocado solo para sentir seguridad, pero esa seguridad basada únicamente en un cheque es frágil y puede desaparecer en un instante. La verdadera confianza nace de saber que tu Padre es dueño del ganado en 1000 colinas y que sus recursos son infinitos. Esto no significa que te quedes sin hacer nada, implica que trabajas con esmero mientras descansas en sus promesas. Cumples tu parte con fe y confías en Él para el resultado. Caminas en obediencia, no en pánico, escuchando su dirección en lugar de perseguir cada oportunidad que aparece. A veces la provisión de Dios llegará a través de tu trabajo, otras veces llegará por medios que jamás habrías imaginado, mediante generosidad, favores, encuentros divinos. La clave está en mantener tu atención en el proveedor, no solo en la provisión. Y sigue atento, porque el siguiente mensaje te mostrará por qué no debes buscar el empleo perfecto, sino primero el reino de Dios. Punto 7. No busques un trabajo, busca el reino. Contexto. Antes de buscar el empleo ideal, prioriza el reino de Dios. Punto 7. No persigas solo un empleo, busca el reino.
La sociedad nos impulsa a medir el éxito por el cargo, el sueldo y los logros profesionales. Sin embargo, Jesús nos propone una perspectiva completamente diferente para una vida plena. En Mateo 6:33, Música nos dice: Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Observa lo que no menciona. No dice: encuentra el trabajo ideal o conviértete en el mejor en tu carrera. Nos invita a una búsqueda más profunda. El reino de Dios. Cuando priorizas el reino, tus decisiones nacen de la fe y no de la ansiedad. Comienzas a hacer otras preguntas. En lugar de ¿cuánto me pagarán?, preguntas: ¿este empleo me permitirá cumplir el propósito de Dios para mí? En vez de ¿me hará ver exitoso?, preguntas: ¿me ayudará a crecer en obediencia y a impactar a otros? Esto no implica que ignores tus responsabilidades o la necesidad de ingresos. Significa que entiendes que al buscar el reino, las oportunidades adecuadas se alinearán en tu camino. La Biblia está llena de relatos donde Dios colocó a personas en lugares claves sin que ellas lucharan por ello. José no solicitó ser el consejero del faraón. David no hizo campaña para ser rey. Esther no pidió su lugar en el palacio. Si comprendes que tu prioridad debe ser buscar el reino y no solo un empleo, escribe en los comentarios: primero busco tu reino, Señor. Ellos buscaron la voluntad de Dios, caminaron en obediencia y confiaron en que Él dirigía sus pasos. Al centrarte en el reino, Música, la ansiedad por lograr algo disminuye. Te preocupas menos por los títulos y más por el impacto que generas. Entiendes que Dios puede usar tu vida en cualquier espacio: una oficina, un hospital, música, un salón de clases, una obra de construcción, para hacer luz en medio de otros. Buscar el reino transforma cómo interpretas las puertas que se abren o cierran. Una puerta abierta ya no es solo una oportunidad de ascenso. Música es una ocasión para avanzar el propósito de Dios en un nuevo entorno. Una puerta cerrada deja de ser un obstáculo. Es la protección y redireccionamiento divino, Música, hacia algo mejor. Y no te pierdas el siguiente punto, que te mostrará cómo tu trabajo forma parte del plan redentor de Dios y puede impactar vidas de maneras que nunca, Música, imaginaste. Número 8. Tu empleo es parte del plan de redención de Dios. Al pensar en la redención de Dios, solemos imaginar la cruz, misioneros y pastores predicando. Pero la redención va más allá de la iglesia. Música alcanza todos los espacios que los creyentes habitan. Tu lugar de trabajo no es solo donde ganas el sustento, es un campo misionero, un sitio donde el reino de Dios puede manifestarse, Música, a través de ti. Jesús llamó a sus seguidores la sal de la tierra y la luz del mundo. La sal conserva, la luz ilumina. Eso significa que tu presencia en el empleo debe marcar la diferencia en el ambiente. La integridad en medio de la corrupción mantiene la justicia. La compasión en medio de la competencia refleja el corazón de Dios. La excelencia en medio de la mediocridad demuestra lo que es trabajar para el Señor. Piensa en Daniel en Babilonia. No estaba en un ministerio, sino en el gobierno de un rey pagano. Sin embargo, su fidelidad y sabiduría no solo lo llevaron a una posición de influencia, sino que también glorificaron a Dios en tierra extranjera. La sabiduría no solo lo condujo a un puesto de influencia, sino que también honró a Dios en un territorio ajeno. Mira a Nehemías, el copero del rey, cuya posición le permitió participar en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Su labor formó parte del gran plan de restauración de Dios. Lo mismo aplica para ti. La forma en que tratas a tus compañeros de trabajo, cómo reaccionas bajo presión, cómo manejas tanto los éxitos como los fracasos. Todo esto puede reflejar el carácter de Cristo ante quienes te rodean. Si comprendes que tu empleo es parte del propósito redentor de Dios, escribe en los comentarios: mi trabajo manifiesta tu gloria, Señor. Las personas observan, incluso cuando tú no lo notas. Una palabra amable en un momento difícil, un acto íntegro cuando nadie vigila, una disposición a servir sin buscar reconocimiento. Estas acciones siembran semillas en corazones que el Espíritu Santo podrá cultivar con el tiempo. Tu trabajo no está separado de tu fe. Es un escenario donde Dios muestra su gloria a través de tu vida. Al aceptar esta realidad, hasta las tareas más simples adquieren un valor eterno. Cada encuentro se convierte en una oportunidad para guiar a alguien hacia la esperanza que hay en Jesús. Y permanece atento para el siguiente punto, porque descubrirás
¿Por qué debes confiar en el momento y lugar que Dios ha dispuesto para ti, aun cuando parezca que todo se demora? Número 9. Confía en el tiempo y el lugar que Dios ha designado. Una de las verdades más difíciles de asumir es que el tiempo de Dios rara vez coincide con el nuestro. Queremos que las puertas se abran de inmediato, que las oportunidades surjan rápidamente y que los cambios ocurran sin demora. Pero en la Escritura vemos repetidamente que Dios desarrolla a su pueblo en temporadas ocultas antes de colocarlos en sus destinos públicos. José soñaba con liderazgo desde adolescente, pero le tomó años, atravesando traiciones, esclavitud y prisión, antes de estar frente al faraón. David fue ungido rey siendo aún un pastor, pero pasó años huyendo de Saúl antes de sentarse en el trono. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, vivió 30 años en silencio antes de comenzar 3 años de ministerio público. Estas etapas de espera no son tiempo perdido, sino aulas de preparación. En ellas, Dios pule tu carácter, moldea tu humildad y profundiza tu dependencia de Él. Te enseña lecciones en lo invisible que necesitarás cuando llegue tu momento de protagonismo. Si alguna vez has sentido que estás esperando el tiempo de Dios, escribe en los comentarios: espero pacientemente en ti, Señor. A veces Él retrasa tu llegada a un lugar para protegerte, porque el momento incorrecto puede convertir una bendición en una carga. Confiar en el lugar que Dios ha asignado significa creer que no estás atrapado donde te encuentras, sino estratégicamente ubicado. Puede que te sientas ignorado, pero Dios no te ha olvidado. Puede que parezca que retrocedes, pero Dios está preparando cosas en el trasfondo que no alcanzas a ver. Cuando confías en su tiempo, dejas de forzar puertas, dejas de compararte con los ritmos de los demás y de entrar en pánico cuando nada avanza. En cambio, te concentras en ser fiel donde estás, sabiendo que cuando llegue el momento correcto, Dios abrirá la puerta perfecta y nadie podrá cerrarla. En Hechos 17:26, Pablo dice que Dios fijó los tiempos y lugares exactos para que vivieran. Esto significa que tu temporada actual no es casualidad, sino una parte intencionada de tu historia. Contexto: precisos para que pudieran vivir. Esto indica que la etapa que atraviesas ahora no es casualidad, sino una parte deliberada de tu historia. Si mantienes la paciencia, la entrega y la disposición, notarás que su tiempo siempre es ideal, ni un instante demasiado pronto ni demasiado tarde. Espera, porque la próxima sección te mostrará que tu vocación es más grande que tu salario y transformará para siempre la manera en que percibes tu trabajo. En conclusión, tu vocación trasciende tu salario. El mundo intentará hacerte creer que tu valor depende de tu puesto, tus ingresos y tus méritos. Pero el entusiasmo no se mide como la tierra mide el valor. No eres solo un empleado, un trabajador o un profesional. Eres un hijo de Dios enviado con un propósito divino. Tu empleo puede cambiar, tu cargo puede modificarse, tus ganancias pueden aumentar o disminuir, pero tu vocación permanece firme. Si reconoces que tu vocación es más grande que tu salario, escribe en los comentarios: mi llamado está en ti, Señor. Busca primero el reino de Dios, sírvele con todo tu corazón y permite que tu vida refleje su luz donde quiera que estés. El trabajo no fue creado para agobiarte, sino para unir tus esfuerzos con los de Dios en su obra en la tierra. Cuando dejas de perseguir un empleo y empiezas a vivir tu llamado, experimentas una libertad y alegría que nadie podrá arrebatarte. Verás que tu trabajo, por más común que parezca, es sagrado cuando se realiza para el Señor. Así que hoy, libera el temor a la escasez. Suelta la presión de tener que resolverlo todo. Escribe en los comentarios: confío en ti para proveer, Señor. Pide a Dios que te revele la misión que tiene para ti y confía en que Él proveerá lo que necesites mientras caminas en obediencia. Porque al final, el valor de tu vida no se medirá por los empleos que tuviste, sino por la fe con la que viviste. Y cuando te presentes ante Él, escuchar bien hecho, buen siervo y fiel, será más valioso que cualquier sueldo que hayas recibido. Recuerda, querido hermano, que tu vida y tu trabajo tienen un propósito eterno que va mucho más allá de un cheque. Permanece firme y fiel y verás cómo Dios multiplica todo lo que haces para su gloria.